A vivir que son 2 días. Javier del Pino. If we were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. If I were old, my dearest, you would be older, but I would crawl. La temporada pasada claramente no aprobamos el máster en ciencia, porque vuelven a estar por aquí con cara de pegarnos la bronca los colaboradores más listos del programa, que son Pere Estupiñán y Javier San Pedro. ¿Cómo estáis, compañeros? Habéis suspendido todos para septiembre. Bueno, es que la ciencia cada vez hay novedades y por eso el máster no termina nunca. Hay que actualizar el plan de estudios, ¿no? Exacto. Pere es químico, bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País. Os preguntaría, Pere, ¿tú dónde has estado? Y Javier, ¿tú qué has comido? Pues no es lo que parece, ¿eh? Puedo explicarlo todo. Porque, por ejemplo, en el campo tú sabes que de repente empieza la mata a dar habas. Las matas empiezan a dar habas, Sí. y salen habas y salen kilos y toneladas de habas. ¿Y hay que hacer algo con esas habas? Hay que comérselas. Claro. Entonces, pues ¿No se siempre- usan luego las habas para fertilizar también la tierra otra vez? ¿Algo así? Claro, para esparcir los Yo no tengo semillas. nada. Déjame hacer una llamada a mi suegro. Lo digo porque a lo mejor no hace falta comérselas todas. Sí, las leguminosas en general se pueden utilizar para nitrificar el suelo, sí. ¿Ah, sí? Fijan nitrógeno a la atmósfera en la tierra, entonces lo que hacen las leguminosas. ¿Tú qué tal, Yo Pere? el 95% de mi tiempo este verano ha sido hacer de papi. Pero es verdad que en la Te quedan 20 años, no te preocupes. en la parte científica, lo más científico que he hecho estuve en un sitio de excavación de dinosaurios Vale. por Cuenca, donde estaban extrayendo huesos y huevos. De hecho, era un sitio muy curioso porque estaba cerca de un lago. Me prohibieron... O sea, estaban recogiendo la apuesta. Sí, digamos. me prohibieron decir exactamente dónde estaba porque era muy fácil encontrar fragmentos de huevos de dinosaurios en el mismo terreno, porque cerca de un lago, y entonces cuando sube el lago en invierno pues está cubierto, pero cuando va bajando y con las lluvias se va limpiando. Es una zona donde los estratos se movieron, es decir, en lugar de estar los más antiguos abajo, hubo un movimiento de tierras y se pusieron perpendiculares, de manera que tú cuando vas caminando vas avanzando en el tiempo, es decir, estás pisando 65 millones de años y cuando avanzas 20 metros estás a 50 y cuando avanzas 20 metros más estás a 40, es súper interesante. Y al ser limpiadas las tierras encuentras, pero allí mismo, pequeños fragmentos de 1 centímetro de dinosaurios. Yo cogí uno, lo que pasa es que lo he perdido, lo quería traer. ¿Lo has perdido? ¿En serio? Lo he perdido. Estás abogando por mantenerlo secreto para que nadie vaya a coger un pedazo de huevo y haces un llavero y tú lo pierdes. Lo quería traer y no sé qué ha pasado, no lo encuentro. Lo llevaba durante tiempo en ¿Se lo el dejaba a tu hija, bolsillo quizá? para enseñárselo a la gente. Yo creo que es que lo tengo, creo que lo puse al lado de un trilobite que tengo en casa. ¿Esto es un delito? ¿No? Y se lo ha comido. Lo de sacar el huevo. Bueno, es que ellos precisamente no quieren que se explique dónde está este sitio, porque dice, ya me veo a a escuelas de niños ir a buscar fragmentos de huevos de dinosaurio en ese sitio. Pero bueno, desenterraron uno entero. Eso sí que tengo la evidencia, o sea, tengo la foto de un huevo que habían desenterrado. Yo fui un viernes y lo encontraron el lunes y estaba desenterrado y limpio. Ahora lo van a poner en escáneres para ver qué había dentro. Es decir, para ver si por suerte... O para ver qué hay dentro. ¿Qué hay? Porque la gracia es que ellos han encontrado más huevos de dinosaurios, tienen un tamaño así como de unos 30-40 centímetros. Si da la casualidad de que el feto dinosaurio estaba a punto de eclosionar, entonces estaría bastante entero y con el escáner podrían ver el esqueleto de un feto de dinosaurios y entonces eso daría mucha información científica, ¿no? Pero bueno, me pareció eso curioso, que es un sitio que le ven mucho potencial, es el segundo año que excavan y
y puede convertirse, por eso que te he comentado, los estratos, puede convertirse en un sitio muy, muy interesante, donde no quieren que vaya gente para no empezar a sacar fragmentos. Y mientras tanto, Javier comiendo habas. Experimento científico donde los hay. En todas partes las cuecen. Exacto. Cuando hay un teléfono, que solemos dar, pero luego nos cuesta mucho guardar ese ratito al final para que ustedes, si quieren hacer alguna consulta o buscar alguna opinión de nuestros científicos, lo hagan. Es el 638-855349. Es también un número de WhatsApp. Pueden dejar una nota de voz o un enlace o un número, le llamamos. 638-855-349. Por cierto, de todo lo que ha pasado en verano, que lo iremos comentando poco a poco, si todas esas informaciones de hecho cobran un poco de peso, había una que tú querías destacar por encima de todas, o Javier, son esos estudiantes españoles, porque significa que hay futuro, que han ganado el oro y el bronce en la Olimpiada Internacional de Física. Bueno, es que me pareció una noticia muy bonita, y yo sé que si hubiera sido un campeón de ping-pong, seguro que estaría en todos los medios, cuando el ping-pong, con todo el respeto, no es algo que vaya a mejorar el futuro de la vida de las personas, pero hay unos estudiantes españoles que ganaron la Olimpiada a nivel mundial de física. Creo que apunté incluso los nombres para citarlos. Un homenaje, claro. Alejandro Epelde o algo así, es que mi letra no me también entiendo, y Félix Moreno y Joan Herranz, que fueron el bronce, oro y bronce, entonces era bueno citarlos, ¿no? Citarlos porque, como digo yo, significa que algo tenemos si miramos hacia el horizonte. Bueno, pueden ser punta de iceberg, al final eso ocurre, cuando hay unos campeones en algo quiere decir que, bueno, puede haber una mejora. Tú, Javier, de todo lo que ha ocurrido en verano, ¿hay algo que te gustaría contar, subrayar, remarcar? Sí, a bote pronto la niña híbrida. Hubo una niña híbrida de Neandertal y denisovano, que lo conocimos en agosto. Sabemos que hace 50.000 años había 3 especies humanas coexistiendo, ahora somos nosotros los únicos que existen, pero había los neandertales en Europa, los denisovanos en Asia, que son de una antigüedad similar, y los humanos modernos que estábamos saliendo de África, llegando a Europa desde África justo entonces. Sabíamos que había habido cruces con nuestros ancestros sapiens, entre neandertales y sapiens, porque nuestro genoma lleva fragmentos de ADN neandertal, y también entre denisovanos y sapiens, porque el genoma, sobre todo de los surasiáticos y de las poblaciones oceánicas, de las islas micronésicas del Pacífico, tienen ADN denisovano en su genoma, de manera que sabíamos que había cruces. Pero esto es la evidencia, es una niña híbrida de primera generación, o sea que tenía una madre neandertal y un padre denisovano, es hija de ellos dos. Tenía unos 13 años, vivía en la cueva de Denisova, donde han aparecido todos los restos de esta especie misteriosa asiática, a la que solo conocemos por su genoma. Y pues de sus pares de cromosomas, pues un juego era del padre denisovano y el otro juego de la madre neandertal. Las mitocondrias eran neandertales, pues era la hija de estos dos especies distintas. Cuesta mucho saber las implicaciones que esto tiene para vosotros que sois expertos en esta cuestión, ¿no? Pero supongo que son incluso geográficas. Imagino que sí. Bueno, entre otras cosas, porque por lo que decía, que la población de origen europeo llevan ADN neandertal un poco, es menos del 5%. Y las de origen asiático u oceánico llevan ADN denisovano. Las poblaciones subsaharianas no llevan ninguno de los dos, aunque sí llevan ADN de alguna especie arcaica africana que no conocemos todavía. ¿Explican algo los nacionalismos esto, Javier? No, lo que explican los nacionalismos es común a todas las personas y a gran parte de los animales, que es el deseo de proteger nuestro territorio, nuestros intereses miopes, y no extender el altruismo, que sí funciona en grupos familiares o en tribus pequeñas, extenderlo a toda la población humana, que sería lo deseable, ¿no? Sería lo que marca el sentido común, al fin y al cabo. You're not undercover, you're just connected to the shame of your secret lover. It never works out in the end. If it keeps on going, you might lose your only friend. It's all connected, baby. It's all connected to our brains. Hablamos aquí básicamente siempre de lo importante que es ver el mundo con ojos de científico, pues nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Vosotros sois dos grandes defensores de que la ciencia intervenga en decisiones públicas y también que los científicos sean tenidos en cuenta en todos los ámbitos de la vida, porque ayudan a comprender cualquier realidad, incluso la política, la económica, la social. Nos llamó por eso la atención descubrir que en Dinamarca
uno de los países, siempre dicen, más felices del mundo, según ese ranking anual de la ONU. Hay un físico español, es un físico de Albacete, analizando bases de datos para lograr que todos seamos un poco más felices. ¿Tiene interés esta cuestión, eh? Mucho, mucho. Porque además la felicidad se puede abordar de dos maneras. Una cosa es la felicidad individual, y eso se trata más desde la perspectiva de la psicología, ¿vale? Pero es más difícil de analizar científicamente, porque todos somos un poco diferentes. Entonces, una receta para la felicidad que te puede servir a ti o a Javier quizás no me sirve a mí. Pero luego está este análisis de felicidad colectiva, ¿no? Este análisis casi más epidemiológico, ¿no? De qué cosas pueden contribuir a mejorar el estado general y eso sería más como sociólogos. Pero claro, los sociólogos ahora están utilizando muchos datos, Big Data, y se necesitan físicos, por ejemplo, para analizar toda esta cantidad de datos masiva. Ese físico y analista de datos en el Instituto de la Felicidad en Dinamarca es Alejandro Cencerrado. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Hay una definición científica de lo que es la felicidad? Es difícil dar una definición científica. A mí la que más me gusta no es científica, es de Borges, que dice: he sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad porque se justifica a sí misma. Y para mí esa es la mejor definición, porque no atiende a razones ni a nada, simplemente dice que cuando eres feliz sabes perfectamente que es lo que quieres. Eso es más o menos, viceversa con la infelicidad. Es más o menos, Alejandro, lo que decía aquel senador republicano sobre la pornografía, ¿no? Que no sabía definirla, pero que la reconocía cuando la veía. Exactamente. En ese último informe mundial de felicidad de la ONU, Dinamarca ocupa el tercer puesto, España ocupamos el puesto número 36. Así que explícanos, Alejandro, qué tiene Copenhague que no tenga Albacete. Pues hay en el informe de las Naciones Unidas se barajan 6 variables distintas, y con esas 6 variables se explica el 75% de la diferencia en la felicidad entre países. Y esas variables son el Producto Interior Bruto, la esperanza de vida, el soporte social, la generosidad, la corrupción y la sensación de libertad. Las últimas 4 son basadas en encuestas subjetivas. De todas formas, en el instituto lo que hemos visto es que los países nórdicos, si algo hacen bien diferente al resto, es que redistribuyen muy bien la riqueza. Por ejemplo, Finlandia, que está en el primer puesto este año, tiene un Producto Interior Bruto mucho más bajo que Estados Unidos y, sin embargo, son mucho más felices. Y la razón es que hay mucha menos gente viviendo en la miseria que en Estados Unidos. Tiene mucho sentido. Ya no es solamente el 1% el que está feliz, es el otro 99%. Exactamente. ¿Y es porque no tienen miseria o por tema de comparación? Es decir, ¿tú te sientes infeliz si ves que otro tiene mucho más que tú? Claro, la comparación es muy importante y ese es un tema candente ahora en las redes sociales, ¿no? Sí, vemos mucho que el sueldo que tengas no es lo importante en tu felicidad, es cómo te compares con el resto, ¿no? Y, por ejemplo, vemos que estar desempleado en Dinamarca, por ejemplo, hace mucho más infeliz a la gente que en países con mucho más ratio de paro, y es porque estar en el desempleo en Dinamarca te culpas a ti mismo. En España, después de la crisis, pues probablemente la gente se quedaba en el paro, pero decía, bueno, todos estamos mal. Pero en Dinamarca es como que te culpas a ti mismo. Claro, va contra tu autoestima. De hecho, había un artículo en el New York Times hace poco que decía que los países nórdicos también generan mucha infelicidad, porque como tienen las necesidades básicas cubiertas, como el trabajo y la salud, hay más igualdad social, los habitantes viven más frustrados por hallar la felicidad en el éxito laboral, por ejemplo, ¿no? O el reconocimiento. Sí, de hecho ese informe salió del instituto. Nosotros vemos eso y una de las cosas que se suele decir de la felicidad es que es algo subjetivo, pero según van pasando los años vemos que la misma ley se cumple continuamente. Y en este sentido, por ejemplo, lo que vemos es que los países más desfavorecidos, un aumento de la riqueza sí aumenta la felicidad, pero en los países que son más ricos ya un aumento en la riqueza ya no da más felicidad. Entonces tenemos que buscar otras cosas y a veces siento que estamos un poco perdidos, no sabemos dónde buscarla. La correlación existe hasta cubrir las necesidades básicas, ¿no? Es así. Una vez cubiertas las necesidades básicas de comida, alojamiento, etcétera, tener mucho más dinero ya no correlaciona con un aumento de la felicidad.
Exacto. Ujú. Vosotros trabajáis para gobiernos, también creo que para clientes privados. No sé, me imagino que también puede haber una cierta manipulación de los datos. Puede ser interesante para una empresa saber en qué país comercializar un producto en función del carácter de sus habitantes. Ujú. Esa es una cuestión muy buena. De momento no nos hemos tenido que enfrentar a nada así. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en una empresa pequeña en Dinamarca que ha aprovechado el hecho de que es uno de los países más felices para decir, bueno, pues nosotros queremos ser la empresa más feliz de Dinamarca. Y entonces enviamos encuestas anónimas, que no tiene sentido que nos mientan, y la gente vemos que es muy, muy sincera y que los datos se correlacionan muy bien con lo que solemos ver. Normalmente que las relaciones sociales es lo más importante en la felicidad de la gente, y la gente que se siente sola pues suelen ser los más infelices. Y pero dinos cosas concretas, ¿cómo se hace una empresa, cómo se convierte una empresa en más feliz, por ejemplo? Pues lo primero es preguntar a la gente, enviar encuestas anónimas, porque lo que vemos es que si haces llamadas telefónicas o entrevistas cara a cara, la gente tiene más reticencias para decir que es infeliz. Entonces tiene que ser lo más anónimo posible. Claro, porque la empresa empresa puede decidir, hace una encuesta y echa a todos los que sean infelices, y los que quedan pues son muy felices. Exacto. Entonces tiene que ser anónima. Y luego hacemos muchas preguntas distintas sobre, en este caso, las condiciones de trabajo, si reciben feedback del manager, si tienen amigos dentro de la empresa, cosas que sabemos de otros estudios que son muy importantes. Vemos cuáles son los puntos fuertes y los débiles de esa empresa, que normalmente les pillan desprevenidos. Es curioso, pero es tan fácil como preguntarles. Y a partir de ahí hacemos ciertas intervenciones y volvemos a preguntar a lo largo del tiempo para ver si esas intervenciones cambian la felicidad a largo plazo de los empleados. Claro, tiene cierta lógica al final, ¿no? Sí. Uh-huh. Una cosita, que quizás se va un pelín, pero no mucho. Porque a ti, Alejandro, no sé si sabes, te descubrimos a través de tu jefe, que tu jefe vino a dar una conferencia en España, que vimos, que nos gustó mucho, y entonces cuando buscamos información apareció un chaval de Albacete trabajando con él. Y en la conferencia que dio sobre felicidad, alguien le dijo, oye, estáis diciendo que los países nórdicos son los más felices, pero también es verdad que tienen más índices de suicidio. Y su respuesta fue muy interesante, porque vino a decir, mira, esto era antes, es una cosa que vimos que ocurría, pero tomamos conciencia e implantamos una serie de medidas sociales para prevenir esos suicidios, y de hecho ahora están bajando. Háblanos un poquito de eso, porque eso es importante. Al final el suicidio es una causa de muerte bastante habitual y que es prevenible. Entonces, ¿cómo se logra? Bueno, el suicidio es una medida un poco controvertida para medir la felicidad de un país, ¿no? Primero, lo que quiero decir es que en el ranking de la Organización Mundial de la Salud de 2015, Dinamarca estaba en el puesto 105, Noruega en el 102. Entonces es tabú que realmente haya mucho suicidio en los países nórdicos. Eso hay que desecharlo ya. No se suicidan tanto como la gente dice. Aún así, el suicidio es, por ejemplo, en Dinamarca, un accidente de coche, si no había obstáculos en medio, se considera un suicidio. En otros países, un caso claro de suicidio no se considera porque hay cierto estigma social. Y luego también depende de la facilidad que tenga la gente, desgraciadamente, para consumar el suicidio, ¿no? No es lo mismo tomarse un bote de pastillas que, por ejemplo, en Finlandia, que está en el puesto 35, sabemos que es uno de los países con más armas por habitante de Europa. Entonces esto, desgraciadamente, pone fácil las cosas para quien decide quitarse la vida. Entonces el suicidio es un poco difícil de medir, de considerar como variable que mide la felicidad. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con el gobierno de Corea del Sur. En Corea del Sur es un país que ha crecido económicamente mucho, que supuestamente tiene un consumo de antidepresivos muy bajo, que supuestamente es algo bueno, pero tiene un ratio de suicidio muy alto, y nos dicen que son muy infelices. Entonces lo que parece es que realmente la depresión y el suicidio es un tabú allí, y lo que hay que hacer es hablar más de eso y ofrecer ayuda a quien la necesita. Claro. Alejandro Cencerrado, que es físico y es analista de datos en el Instituto de la Felicidad en Dinamarca, y él es de Albacete. Alejandro, pues nada, sigue trabajando, tú en lo tuyo y nosotros en tratar de ser más felices o hacer a la gente más feliz aquí. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente. Luego.
if I could talk to you, I'd want you to know my holding loose, ain't letting go. Yo pensaba, Pera, que no dejarías pasar el primer programa sin hablar de agua en la Luna o agua en Marte. Es uno de tus temas favoritos. Bueno, este verano ha habido dos grandes noticias. El lago de 20 kilómetros en el subsuelo del polo de Marte y la evidencia, que ya se sospechaba, pero evidencia de que en el polo de la Luna también hay agua. Y yo creo que tenemos que hablar en profundidad de eso, porque estamos viendo agua en muchos más sitios del sistema solar de los que pensábamos, y ya sabemos que si hay agua es más probabilidad de que haya vida, y son dos noticias muy importantes que igual sí que tenemos tiempo más adelante. ¿Tenéis muchos viajes en la agenda para las próximas semanas, meses? El primero en enero. Hombre, te dejan un año tranquilo entonces. Sí. He suspendido todos mis compromisos. He dicho a mi secretaria que barra mi agenda, que barra. O secretario. O secretario. Total, no existe, ¿por qué no puede ser secretario? Javier San Pedro, Pera Estupiñá, gracias. Hasta luego. I want you to know